Esta aventura inició en Flores, Guatemala. Llevábamos 2 días caminando por la selva. Apreciamos un gran atardecer en la cima de la pirámide del Tigre. Estuvimos dentro de estructuras mayas, pero hoy es el gran día. Llegaremos a la cima de la Lanta. Voy siguiendo ese sonido. Me intriga y voy a averiguar qué o quién lo produce. Parece un demonio, pero es el mono aullador. Ese monito, así como lo ven, produce ese sonido. Este día es el más impresionante. Amanecimos en la cima de la pirámide de los monos. Durante el día recorreremos 16 kilómetros por la ciudad del Mirador, ascendiendo a la cima de la segunda pirámide más grande del mundo en volumen y la más alta de los mayas. De regreso, la aventura no para. Nos espera un sunset desde la cima de la pirámide del Enequén en la ciudad Tintal. El último día nos espera más lluvias, animales y grandes vistas. Estamos iniciando el recorrido por el Mirador, donde yace la primera ciudad conocida aún como la primera ciudad de los mayas, que es Tacpé, en el preclásico, bueno, digamos entre temprano y medio. En esta época del preclásico medio empieza el inicio del desarrollo de la arquitectura. Es la primera vez que voy a tener la oportunidad de estar tan cerca e incluso tocar uno de estos mascarones. Y estas de allá son las garras del jaguar. Sí. ¿Aquí? Y si levantas la piedrita puedes ver el color original. Sí. Aquí puedes ver el color original. Este es el original. Bien. Sí, aquí. Ahí puedes ver el original y si levantamos ese más aún. Sí, ahí vemos el original. Aquí hay otro mascarón reconstruido. El mascarón representa como un jaguar humanizado. Increíble, ¿no? Como siempre me separo del grupo para tener un momento de conexión a solas y explorar los templos. Esta parte solía estar techada y teníamos una estructura encima, pero ella colapsó por lo que podemos ver. Así como la Biblia contiene el relato de la creación en el Génesis, los mayas tienen el Popol Vuh, donde relatan la creación del hombre en 3 fases, siendo la primera la creación fallida del hombre de lodo. La segunda generación fueron de madera. Dice que los hombres de madera se multiplicaron, pero eran muy torpes, no pensaban, no tenían sangre. Dice que los dioses mandaron como un diluvio y los destruyeron. Los que se escapaban dice que se convirtieron en monos, así dice el Popol Vuh. Después, la tercera, el hombre fue creado de maíz, maíz blanco, maíz rojo, maíz negro y maíz amarillo. Y eran 4 hombres, Balam Quiché, Balan Acap, Mahukutaj y Equibalam. Eran los nombres de los 4 balanes. Y a cada uno se le dio su esposa y de ahí dependemos la raza humana. El Popol Vuh fue redactado por el fraile Francisco Jiménez en el año 1550, con la ayuda directa de un descendiente maya quiché. Por este hecho y por las similitudes en el relato de la creación, e incluso el diluvio, resaltó la hipótesis que tenía influencia del cristianismo, sumado que en esta segunda parte narran el nacimiento de 2 dioses gemelos, también de una madre virgen, y esta es la historia. Los 2 héroes gemelos, según eran grandes guerreros, ellos eran los únicos que ellos podían bajar hacia el inframundo, los 9 niveles que se habla, ¿no? No les gustaba el ruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Los invitaron a que fueran a jugar al juego de la pelota hacia el inframundo, pero fueron vencidos por los señores del inframundo, decapitados también por los señores del inframundo. La princesa Ixquic se acerca al árbol con el fruto sagrado y Junjunapú, mediante su saliva, la embaraza. Con esto ella dará luz a 2 gemelos, Ixbalanque y Junampú, quienes durante toda su niñez practican arduamente el juego de la pelota, provocando mucho ruido. Para deshacerse de ellos, los dioses del inframundo los retan. Ellos deciden afrontarlo para resguardar a la humanidad y para rescatar la cabeza de su padre. Ya en el inframundo enfrentan muchas peripecias hasta lograr enfrentar a los dioses en el juego de la pelota. Después de incluso una resurrección,
Logran vencerlos, rescatan la cabeza de su padre y nadan a superficie. Con el hallazgo de este friso que data de 300 años antes de Cristo, constatamos que este relato es incluso más antiguo que los escritos cristianos, con lo cual se desbarata la hipótesis de que esta tuvo influencia del cristianismo. Más bien, tiene más similitud con los relatos sumerios, incluso tenían dioses similares, pero con diferentes nombres. ¿Qué otros misterios podemos revelar? ¿Qué tanta información está sesgada? Entonces aquí era el lugar donde los grandes sacerdotes estaban observando las constelaciones para el registro del paso del tiempo, para hacer los calendarios, calcular los eventos cósmicos como eclipses, alineaciones de planetas. No sé si van a subir. Sí. Son 38 metros. Al escuchar que podíamos subirla, no lo dudé ni un segundo. Allí vamos. Estamos subiendo a la pirámide sacerdotal. Es increíble. When I was here, there was an eagle. A eagle was waiting for me. You can't leave. I have on video. Y empezamos a bajar, está bien empeñado. Y nos despedimos de esta grandiosa pirámide sacerdotal de observatorio astronómico. Desde aquí, este centro estaba totalmente alineado al sol. Y aquí se veía toda la luz, o quizás, quién sabe, en los solsticios, la serpiente. Sí. De la estructura del cascabel, es una de las más antiguas, junto a la de los monos, y obviamente Nagbe, más antiguas de todas, ¿no? Deben de venir al mirador. Este es el único lugar en el mundo donde he podido llegar a la cima de tantas pirámides. Plataforma, no cuenta. Qué increíble estar aquí. Miren lo alto que estamos, 40 metros de altura aproximadamente. Mi cara entre temor y felicidad. Esta era en plataformas, la que acabamos de subir, como pudieron ver, eran plataformas. Y esta no, esta es una sola escalina. Debe tener aproximadamente 32 metros de altura, no menos, 28 metros de altura. Seguramente la cubren porque deben estar cuidando algunos vestigios que están bastante bien conservados y ya no quieren que obviamente se siga deteriorando mientras se siguen restaurando. Increíble, ¿no? Y como dato curioso, en esta selva se filmaron escenas de la película Apocalipto. Se apodera de otros árboles, miren. Y el que queda dentro muere. El ficus se vuelve uno solo con ellos. A escasos metros de llegar al punto principal de todo este viaje, a la cereza del pastel, a la danta. ¿Y por qué le pusieron danta? Por su tamaño voluminoso. ¿Qué quiere decir danta? Porque danta es el animal más grande que tenemos aquí, el tapir. No puedo, la sensación que siento ahorita es indescriptible. Hemos llegado a la danta, señores. Estamos aquí. Que Disney World, que nada. Hemos llegado a la danta, señores. Entonces, cuando hablamos de 2.800.000 metros cúbicos de relleno de material de construcción, no ponemos esto, ¿ve? Que está sobre la primera plataforma. La primera plataforma, la que vi yo, solo cuenta esto. La plataforma preclásica fue aquí, pero en el 650 o 700 después de Cristo, en la segunda ocupación, estas personas estaban aprovechando aquí como canteras o minas para extraer material para construir. Está aquí. Increíble, ¿eh? ¿Y eso es un observatorio?
Este es un observatorio astronómico. La primera, cuando tienes las 4 escaleras en las 2 direcciones. Exactamente, solsticios y equinoccios. Exacto, igual que en Tikal. Entonces, Y también, ahí lo vimos ahí también. y entonces, si se dan cuenta, la lanta estaba en un punto muy importante porque estaba donde salía el sol y marcaba los momentos también solsticios, porque cuando es el solsticio sale a los lados y los equinoccios marcan. Ujú. Y adentro está Sólido. 300 o 300 y 600. Se pueden colocar 17 campos de fútbol. Ujú. Así que hoy nos vamos a hacer la vuelta. Hoy vamos a subir aquí. Subimos aquí y luego vamos a subir por esta parte atrás hasta llegar al tope de O sea que no se ve casi nada de la pirámide. No, solo está cubierto esto. Está en proceso de investigación esta parte. Solo se va a ver unas escaleras. ¿No? Ajá, solo unas escaleras. Entonces aquí tenemos la diferencia de la arquitectura preclásica con el preclásico medio. Los bloques están así de punta, mira. Ah, sí. Están de punta y no están. Exactamente. Son diferentes, vimos el costado del otro lado. Están de punta. Entonces esto le da más firmeza al edificio, pero se necesita más rocas para construir. Porque lo que cubren 3 rocas lo cubriría Obvio, una sola de costado. Claro, Ajá. obviamente. Ingresa más, se muerden entre ellas más y se vuelve más firme, más sólido. Ajá. Claro, correcto. Temblores. Correcto. Increíble. ¿Qué tal ingeniería y arquitectura? Es increíble. Siempre el tipo de construcciones que tienen estas 4 escaleras marcan los sistemas, clima, meteorología, visión cósmica. Es como Chichén Itzá. Todas las pirámides que están en todo este reino maya, alineándose estos 4 puntos cardinales mediante sus subidas, son netamente para ese tipo de uso. Y hemos llegado a la segunda plataforma atrás nuestro, y según el mapa que ven, hemos pasado ya la parte de la pirámide de los 4 puntos cardinales y ahora estamos a punto de ver el reservorio de agua con ustedes. ¿Ven el mapa? Sí, estamos aquí. Increíble. Es gigante. Es tranquilamente el espacio de una cancha de béisbol, tranquilamente, o los que juegan fútbol, no sé, es prácticamente en dimensiones el área de una cancha de fútbol. Empezamos la subida. Tenemos escaleras buenas que nos van a ayudar, pero aproximo que ya hemos subido aproximadamente, no sé, unos 12 metros de altura, y ahora este espacio debe tener aproximadamente otros 28 a 30. Imagínense, son como 10 pisos, un edificio de 10 pisos por 120 metros de ancho, 140, gigante, y hemos avanzado, según el cálculo, unos 12. Así que al tope de esto ya tendremos casi 42 metros. Nos faltan otros 30. Increíble. Increíble. Estamos llegando y hemos subido cerca de 27 metros. Nos faltan solo 3. Miren estos pasos. Miren mis pies. Yo soy alto, Deben tener aproximadamente unos 28 a 35 centímetros de altura, dependiendo de la grada. Porque hay algunas bajas de 25, pero no menos de eso. Estamos subiendo la segunda pirámide más voluminosa del mundo y la segunda más alta de Mesoamérica, solo superada por Toniná. Y eso, si contáramos la pirámide completa antes de su pequeña caída en la parte superior, sería la más grande de toda Mesoamérica, con 80 metros. Como siempre, en esta etapa del clásico intermedio, encontramos las 3 pirámides sobre la plataforma principal o pirámide principal, siempre por la triada o conmemorando la constelación de Orión, que es el origen del universo según nuestra astronomía maya. Igual que en Egipto, 3 pirámides, una pequeña, una mediana y una grande. Ya vimos la pequeña, ahora veremos la mediana. Y la principal, la cúspide de la Danta. Estamos aquí en un mascarón. Y no en cualquier mascarón, en un mascarón en la base de la pirámide superior de la Danta, en la más grande, en la que nos cuenta
los 72 metros totales. Y después de un pequeño recorrido por la parte baja, vamos a proceder a subir a la cima de los 72 imponentes metros de la Danta. No puedo creer que ya esté a unos metros de la cima de una de las pirámides más grandes del mundo. Aún casi virgen. ¡Qué dicha! Antes de subir, primero vamos a curiosear por aquí. Really nice. Yeah, I understand. Yeah? Yeah? La gente creía que estaba loco porque estoy al borde de la estructura a 72 metros de alto e incluso haciendo estas acrobacias. Pero todo lo vale la pena para estar en la cima de esta imponente pirámide que ahora le hace sombra al bosque. Preciosa, Danta. Gracias por este regalo tan bello y dejarnos estar aquí hasta su atardecer y regalarnos esa puesta del sol. Gracias, ancestros mayas. Debo apurarme porque si no estaré a oscuras en el medio del bosque. Ups, tal cual les dije. Y aún nos quedan 2 kilómetros hasta el campamento. Qué tenebroso. Ahora sí encontraremos el jaguar o el jaguar nos encontrará a nosotros. Y es el 4.º día y nos toca regresar hasta la ciudad del Tintal. Son las 7 AM y nos toca despedirnos de parte del grupo para iniciar el retorno. Ya son las 7:30 de la mañana, sí, 7:35 y hemos iniciado la caminata hace un par de minutos. Como siempre, las mulas llevan las cosas pesadas, felizmente, es un gran alivio. No tenemos más que 5 kilos o 4 en las mochilas, así que es súper básico. Hemos tomado un buen desayuno, nos despedimos en 2 grupos porque hay un grupo que ya se fue para el tour de 6 días, que es recorrer también la primera ciudad de aquí del Mirador, que es Nakbe. Y nada, empieza el regreso. 25 kilómetros de caminata este día. Seguramente ver el atardecer o mañana temprano ver el amanecer en Tintal, que yo voy a elegir esa opción, el amanecer. Depende, voy a preguntar primero a qué hora salimos. Y nada, la atención en las carpas es bastante buena. Ellos siempre usan nuestras mismas sábanas, tu misma colcha, toman nota de cuál usaste desde el primer día y esa misma se la colocan en una carpa y te la asignan con tu nombre. Tú para eso ya dejas anotado cuál es tu sábana y cuál es tu colcha. Nada, súper higiénico, tienes lugares para bañarte, buena comida, buena atención, agua todo el tiempo. Genial, muy bien organizado el tour de Carmelita. Increíble, estamos caminando por el primer sistema de carreteras a nivel mundial, el Xaclvé. Son calzadas de hasta 40 metros de ancho que conectaban todas estas ciudades. Este es un pozo de sondeo que hicieron los arqueólogos para investigar los materiales. Aquí podemos ver un piso de estuco, miren. De ese piso de estuco un relleno negro y más abajo rocas. Una parte de relleno y por último la capa de piso de estuco que tenía al final que ese colapsó o se deterioró, ¿no? El estuco era hecho con piedra caliza cocida y mezclada con un pegamento orgánico extraído de un árbol localmente llamado jolol. Imagínense cuántos árboles debieron talar para producir estuco necesario para colosales estructuras y kilómetros de carreteras blancas Xaclvé. Por esa deforestación alejaron la fauna y cambiaron los climas, produciendo sequías que los llevó a tener que abandonar el área. Aproximadamente en 7 horas deberíamos estar llegando a la ciudad del Tintal. Nuestro 4.º día. Ya estamos ingresando al sitio arqueológico El Tintal.
fue parte de todo el mirador. Digamos, toda esta parte faltaba parte de la calzada del Sacbé, que era más de 200 kilómetros de Sacbé como tal. Y hablando de este árbol, que es una ceiba, también hacia el este, ¿no?, estaba otra pirámide, otro sitio ecológico llamado La Ceibita. Y acabamos de pasar el juego de pelota de 45 metros de largo. Y se notan claramente los estrados a cada lado, que se ven como unas montañitas, como unas subidas. Definitivamente el estrado para el juego de pelota. Increíble, ¿no? Y pensar que hace 2 días no pude coronar esta cima. Descansamos un rato y continuamos hacia el Tintal a intentar ver el atardecer. Iniciamos la caminata 14 guerreros, pero 3 decidimos separarnos. No es cámara lenta, no es cámara rápida. Estamos corriendo. Y se preguntarán por qué corremos así. Incluso por el lodo hasta podríamos rompernos una pierna. Queremos llegar a la cima del Tintal para ver el atardecer. ¿Lo lograremos? Todo este equipo, super equipo que está acá, este super team, ha caminado desde, miren, no lo voy a poner, creo ni se ve por aquí, pero miren, desde esa montaña, que parece una montaña, nada más y nada menos que 25 kilómetros por todo ese bosque. Alucinante. Todo eso que parece otra montaña, es todo lo que ven como picos alrededor, por todos lados, son más pirámides. Todo este lugar está lleno de pirámides. Por donde vean algo alto, para aquí, ¿la ven? Ahí hay otra, aquí, y hay muchas. Todo lo que ven como montañas, la locura es que son pirámides. Me quedé solo contemplando el vasto bosque, recargándome de energía. Mis ancestros mayas me regalaron este majestuoso arco iris. El siguiente día nos esperan 17 kilómetros más hasta Carmelitas. ¿Qué tal aventura? Estamos en el último día de regreso. Acabamos de pasar por la Florida. Este quinto y último día iniciamos a las 5 AM. La meta es llegar a Carmelita antes del mediodía. Para los que deseen vivir esta aventura deben reservarla en la Isla de Flores con Cooperativa Carmelita o la agencia Dinastía Can. Vengan preparados física y mentalmente. Además, ahora les daré el tip de cómo llegar aquí por cuenta propia. Estamos frente a una estructura maya que falta limpiar. Increíble. No es muy alta, pero 9, 8 metros. Está buenísimo. Después de ver tantas tan altas, no te asombran así, pero lo lindo es de verlas así de vírgenes. Y estamos de nuevo en Carmelita. Hice un nuevo gran amigo, Florian, una super persona, una linda persona. Miren, gracias. Gracias. Gracias a Adrián, que siendo nuestro guía. Tigan, a Tiger. He has a lot of strength. El tigre, Tigan. Muy fuerte. The main. Sí. El tigre. Súper fuerte. Y sobrevivimos a la Danta. Andreas. You allow me to do the video? Sure. Yeah? Nice, man. Thank you. Here comes Jim. Ahí viene Jim. Luxemburgo. Hola. I'm Matthew, the doctor. He saved us on the trip from Luxemburgo. We did it, man. Nice. We're alive. You're alive. You're alive, man. Bueno, aquí tenemos un guerrero que está saliendo de la selva maya petenera. Ha sobrevivido a 5 días de trekking. De Bélgica. Lo hicimos, man. We did it. Estamos con Juan, que hizo este camino cientos de veces. Sí. Un guerrero maya. Gracias, Juan. Sin ti no lo hacíamos, hermano. Estamos, gracias a ustedes también. Gracias. Oh, por supuesto, Super Florian con su capa
Desde que lo picó la araña, ya está súper poderoso. Estamos en la comunidad carmelita. Para poder llegar aquí, además de tour, si quieren venir a la comunidad como tal, pueden venir con este bus. Miren, que se llama popular Chicken Bus, y les cuento la historia de un Chicken Bus. Es este bus comunitario. Sale desde Santa Elena, desde el mercado antiguo de Santa Elena, y a la 1 de la tarde camino acá a Carmelita. Para regresarse sale de Carmelita a las 5 de la mañana. Llega a Santa Elena como 9:30, vuelve a salir a la 1 y llega aquí pues casi 5 de la tarde, pues, ¿no? Así que ahí tienen ese otro dato. Claro está de que desde aquí ya es un poco complicado poder iniciar el trayecto por sí mismo, salvo que firmes algún documento que deslinde de toda responsabilidad aquí al personal de Carmelita. Tampoco no podía faltar una buena comida. Y obviamente teníamos que estar en la pared de la fama. Y ahora de regreso a Flores, nos toca celebrar y recargar energía con todo el equipo. Y claramente nos toca una buena celebración. Estoy aquí con el grupo de sobrevivientes a la Danta. We are the survivors of the Danta. Yeah, we made it, guys. That's great. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Thanks for everything.